Permítanme que me conecto desde dos dispositivos, porque vamos a hablar con el tablerito. Listo. Bueno, este me va a dar en blanco y negro. Perfecto. Listo. Y acá, calendario. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Por favor, puedes silenciar el micrófono. Listo, yo creo que ya en este momento podemos iniciar nuestra web. Ok, gracias Marjorie. Dame un momento. Aquí tengo la web. Ok, voy a conectarme desde otro dispositivo también. Bueno, ¿allí me escuchan bien? ¿No me escuchan doble? ¿Me confirman? Profe, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Listo, bueno, muy bien. Vamos a dar inicio, y aquí voy a compartir mi pantalla, a nuestra primera web del curso de Fundamentos de Microeconomía. Como todos saben, pues este pertenece al programa de Economía. Permítanme un momento, aquí vamos a acceder. Aquí me pide a veces actualización de la ubicación. Bueno, gracias por conectarse hoy. Sé que no es tan fácil hacerlo teniendo en cuenta pues, que hoy es fecha de partido de Colombia, entonces pues, todos estamos un poquito pendientes de eso, pero bueno, súper por conectarse hoy. Vamos a abrirlo acá porque creo que el campus está un poquito lento. Quiero mostrarles el sílabus para mostrarles el significado de lo que estamos viendo respecto a lo que vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, primero, este curso de Fundamentos de Microeconomía parte de la base que es el siguiente curso, aunque no es un postrequisito y no tiene un prerequisito de Fundamentos de Economía, donde ustedes al final del curso de Fundamentos de Economía han llegado a los principios básicos de microeconomía, como por ejemplo la elasticidad precio de la demanda. Y pues una de los skills, por así decirlo, que ustedes deben tener para realizar este curso es un manejo de Excel. Por ese motivo, el sábado, yo les voy a confirmar a través del foro, pero en un sábado, creo que es no este que viene, sino el próximo, voy a hacer un CIPAS para explicarles un poco el manejo gráfico de Excel, porque es una buena herramienta para entender esto, el tema de costos y poder tomar decisiones microeconómicas desde esta importante herramienta. Por eso siempre digo, debemos tener pues, los conocimientos básicos matemáticos, como por ejemplo eh, los métodos de igualación, obviamente dividir, saber, y eso lo vamos a ver ahora, cómo aplicar una fórmula con paréntesis. Incluso es importante respecto a la interpretación de esa fórmula. Es importante que nosotros sepamos separar con paréntesis lo que vamos a hacer. Sobre todo porque hay unas incógnitas de precio y que a veces nos dan supuestos los precios o las cantidades, entonces debemos saber cómo separarlo con paréntesis. Y este curso en sí lo que nos va a permitir a nosotros es conocer primero al consumidor, digamos que son los fundamentos básicos de la microeconomía. Ya vamos a explicar un poquito de esa teoría. Y luego del consumidor, pues la otra parte del mercado. Para que exista un mercado debe haber un equilibrio entre quien consume y quien oferta o produce. Los consumidores desde el punto de vista macroeconómico es eso. ¿Y cuáles son
esas características que hacen que el consumidor tome decisiones, o sea, respecto a lo que tiene en el bolsillo, a lo que le gusta, a la escasez, a los bienes sustitutos, a los bienes complementarios. Entonces, respecto a eso, es que vamos a saber qué tipo de decisiones tomar. Y por eso yo les insisto con el tema de la herramienta Excel, porque nos va a apoyar muchísimo. En sí, este le apunta a los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece importante que conozcamos esto porque el sistema educativo a nivel mundial está cambiando y por eso quiero mostrarles primero la estructura del curso, que yo sé que ustedes ya lo han visto y son estudiantes de un semestre avanzado, pero para que tengamos en cuenta, digamos que antes uno podía decir, no, pues mira, yo soy un economista y estaba certificado como economista, pero ahora el mundo actual te va a exigir, bueno, ¿y cuáles son tus competencias? ¿Qué sabes hacer? Por eso nosotros en nuestro diseño curricular hablamos de eso, de que las personas sean competentes en algo, no solamente que tengan una titulación en economía, sino que incluso a nivel internacional tengamos una competencia en algo. Entonces, como ustedes ven, este curso le apunta a una competencia, a un resultado de aprendizaje y resuelve una problemática incluso desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Y entender cuáles son esos dos postulados principales de la economía y qué es lo que nosotros estudiamos. Yo sé que de pronto muchas de las cosas que voy a decir acá ya ustedes las saben porque lo han leído, lo han aprendido durante su proceso de formación, pero es bueno partir de esa base. ¿Listo? Entonces, el propósito de este es que ustedes tengan las habilidades analíticas, porque como les decía, es una de las competencias que ustedes van a necesitar como profesionales es poder analizar datos tanto desde la pequeña data hasta la gran data y por qué no de pronto hacer análisis de relacionales entre dos tipos de variable. Pero esto debe ir acompañado de la teoría económica, no es solamente hacer los ejercicios matemáticos per se, sino, bueno, ese Q, qué significa ese precio, por qué se está dando, qué es ese, a qué se refieren cuando estamos hablando de marginal y demás, ¿listo? Entonces, estos fundamentos de microeconomía deben estar desde un argumento de modelos coherentes y tener claro que cuando hablamos de microeconomía no es lo opuesto a la macroeconomía, en lo absoluto, es un complemento. Ambas tienen muchísimo que ver, tanto en la teoría como en los ejercicios prácticos. Entonces, este enfoque permite entender los agentes económicos y sobre todo que ustedes tengan la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Una de las cosas que, miren que voy a hablar un poquito de macro, una de las cosas que se ve mucho en nuestra profesión como economistas es que muchas personas, incluso de manera empírica, eh, sienten la capacidad de hacer análisis económicos desde cualquier punto de vista. Incluso eso mismo le pasa a la medicina, que es otra ciencia como la nuestra. No, mira, tienes un dolor de espalda, tómate esto y hay una autoformulación. Nos pasa lo mismo en la economía. Hay personas que pueden hacer análisis económicos desde el punto de vista del empleo o cómo les ha afectado en sí. Eso no estoy diciendo sea incorrecto, pero nosotros los economistas lo hacemos diferente. Por eso nos estamos enfocando tanto desde el programa de economía en que ustedes tengan las herramientas necesarias para enfrentarse, por ejemplo, a las pruebas saber, que tengan las herramientas y vamos a tener un CIPAS, los voy a invitar a un CIPAS también de cómo enfrentarse a las pruebas saber desde el punto de vista microeconómico, que creo que es una de las de los saberes que tienen componentes más específicos respecto a esto, a los agentes económicos y demás. Entonces, es importante también de cómo nos vemos frente a otras escuelas de economía y cuáles son las cosas que necesitamos cuando tengamos esto. La educación ya no es una certificación completa. Este tipo de construcciones modulares me van convirtiendo en un profesional que conjuga y que al final puede tener una orientación respecto o un ancla de carrera respecto a lo que voy a hacer. Muy seguramente no todos los economistas van a usar las herramientas microeconómicas, otros pueden usar las herramientas macroeconómicas para su vida profesional, incluso otros pueden hacer ejercicios comerciales, aunque siempre en el mercadeo existe la microeconomía y se van a dar cuenta ahora porque es una rama muy bonita de las otras ciencias o de las otras profesiones, pero sí es importante que tengamos esto, como les decía,
la incidencia de estas variables económicas, microeconómicas, incluso respecto a cómo están aportando. Como resultado de aprendizaje, eh, digamos que le apuntamos a que ustedes tengan la capacidad de apropiar estas teorías y modelos económicos y que tengan la capacidad de analizar estas variables desde la teoría. Y bueno, como saben, ya aquí contamos con los elementos bibliográficos. Hay un objeto virtual de aprendizaje de sus profesores de fundamentos de economía. Y voy a pasar aquí a la actividad. La primera fase, nosotros hicimos una actividad respecto a los ejercicios básicos de microeconomía, pero ahora estamos hablando de la maximización de la utilidad y el tema de los costos y restricción presupuestaria. Entonces, las preguntas que están allí están relacionadas con eso, con las pruebas, como les decía. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hablar de lo que nos compete un poco respecto a los ejercicios microeconómicos. Permítame, yo intentaré, aquí lo puedo hacer. Van a ver un tablero. Vamos a ver, compartámoslo sin audio. Esperemos a ver que lo podamos ver allí. Listo. Y voy a tomar mi lapicero acá y abrir esta pantalla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Voy a quitar esto de acá. Permítame. Ok, voy a ponerla de esta manera y optimizar el espacio. Bueno, entonces, hablemos un poco acerca de lo que es, partamos de la teoría económica. ¿Listo? Entonces miremos a ver qué es esto. La economía, ¿sí o no? Sé que muchos de ustedes han visto diferentes definiciones de la economía, algunas definiciones económicas, otras definiciones competitivas, pero sí me gustaría que ustedes participaran ahora y me dijeran cuál de esas definiciones es con la que más se identifican. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Ustedes van a habilitar el micrófono y van a decir, mira, profe, yo entiendo por economía esto. No sé si lo hacemos de manera aleatoria y ustedes me apoyan. A ver, ¿quién quiere participar? Muy voluntariamente. ¿A quién le gustaría decirme qué entiende por economía? Mira, para mí la economía es esto. No sé si Daniel o Marjorie, Kelly, Freddy. Dígame, ¿qué entienden ustedes por economía en todos estos semestres que ya llevan cursados en la universidad? A ver, Freddy, Kelly. Kelly, creo que puedes participar, por favor. Ah, bueno, Daniel. Daniel, vamos. No sé, ¿ustedes lo escuchan? ¿Escuchan? Ok, Daniel, adelante. Creo que nuestro compañero Daniel tiene algún inconveniente en el audio. Pueden hacerlo por el chat. Buenas noches. Hola, Kelly, perfecto. ¿Cómo estás? Si quieren habilitar la cámara adelante, esto es una clase como si estuviéramos de manera presencial. Cuéntame, ¿qué entiendes por economía? Bueno, profe, la economía para mí lo que entiendo es la ciencia que estudia como la economía de la persona, de una empresa. Sí, creo yo que es como algo así. Para ti la economía es la ciencia que estudia el bienestar de las personas, el bienestar de las empresas. Mira que se asemeja mucho a lo que Señor. se asemeja mucho a lo que veíamos en el curso de Fundamentos de Microeconomía, con Fundamentos de Economía, perdón, con el flujo circular de la economía, donde se ubican las dos. Pero me gusta esa definición. Excelente, Kelly. ¿Alguien más? ¿Marjorie o Freddy? Buenas noches. Adelante, Freddy, ¿cómo Bueno, estás? Ajá, muy Bien. bien, profe. Para mí la economía es la ciencia especializada en gestionar los recursos eh, de las personas, de las empresas, de la sociedad. Oh, qué bien. Entonces tú dices que es la ciencia especializada en la gestión de recursos, ¿sí o no? Sí, Entonces vamos a ver una cosa.
Esos recursos, voy a suponer acá el planeta Tierra, ¿sí o no? ¿Esos recursos son finitos o infinitos? Finitos. Finitos, ¿no es cierto? Listo. O sea que la economía se encarga como de, espérate que estoy intentando hacer un círculo, vamos a ver si me da. No, no me da. Los recursos en el planeta Tierra son finitos, ¿sí o no? O sea que vivimos en un planeta donde las cosas se acaban, ¿no es cierto? O sea que la economía es una ciencia social que se encarga de lo que ustedes están diciendo, gestión o distribución de esos recursos que al final terminan siendo escasos, ¿sí o no? Lo hace a través de dos ciencias, de dos ramas. Lo hace a través de la macro y lo hace a través de la micro. Ambas deben ser estudiadas, ¿listo? Ambas. Como les decía, no es que una se esté separadita de la otra, sino que ambas se complementan, ¿listo? Y ambas tienen un equilibrio, ¿no es cierto? Ese equilibrio se llama mercado. Y en ese mercado existen la oferta y existe la demanda. Aquí nos vamos a enfocar, ¿sí o no? En este de acá. Aquí nos vamos a enfocar. Pero realmente también existe desde el punto de vista macro una demanda y la demanda la vamos a llamar demanda agregada y desde el punto de vista macro existe una oferta agregada. ¿Cuáles son los componentes de esta agregada y por qué se llama agregada? Porque la microeconomía estudia, miren que ustedes aquí lo dijeron y voy a cambiar de color acá porque me gustó mucho cuando lo dijeron. Ustedes estaban hablando, no, es que esto tiene que ver con las personas y esto tiene que ver también con las empresas, ¿sí o no? O sea, esto es lo que hace la microeconomía. La microeconomía estudia la distribución equitativa de los bienes desde el punto de vista de los consumidores y los que ofrecen, ¿sí o no? Desde el punto de vista de las decisiones individuales. Pero es muy difícil analizar esas decisiones individuales. O sea, para un análisis completo, hablar de analizar todas esas decisiones, pues por eso se hace un componente agregado. ¿Y qué es un componente agregado? Desde el punto de vista macroeconómico, pues sencillo es tomar a las empresas, lo que acabamos de decir, de un país, por ejemplo, ¿sí o no? Las empresas, tomar a las familias o a las personas que están compuestas por empresas y familias, al Estado o al gobierno, quienes administran los recursos, y, ¿por qué no?, al componente internacional. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sumar todo eso, agregarlo en una sola bolsa y convierto esto en algo parecido a la producción. Por eso la demanda agregada también se le relaciona con la producción. ¿Y cómo llamamos nosotros a la producción interna que tenemos en un país, en un espacio demográfico y en un espacio de tiempo? Lo llamamos PIB, ¿sí o no? O sea que el PIB resulta del consumo de todos los colombianos que viven en el territorio colombiano, más la inversión de todos. Cuando estoy hablando de todos los colombianos, no hablemos de los colombianos, hablemos de todos los que están en el territorio colombiano porque pueden ser extranjeros, pueden ser de otro país, pero estoy hablando de todas las empresas, todas las familias, el gobierno y el comercio internacional que está compuesto por exportaciones e importaciones. Estoy hablando de todo este componente agregado, el consumo de todas las personas, la inversión de todas las personas, empresas, familias, gobierno, el comercio internacional, el gasto que se genera a través de impuestos y del gobierno. Entonces, mire que cada uno es una política, ¿no? Ah, pues el consumo. El consumo. ¿Y dónde analizo el consumo? Pues el consumo lo analizas a través de algo llamado, por ejemplo, la tasa de interés, ¿sí o no? Pero también algo llamado a través de la inflación. Ah, la inflación está afectada por el consumo, pero también por la tasa de interés. ¿Ves que hay una relación interna entre todos estos agentes económicos, entre todos estos agregados económicos? Pero también hay un tema del precio de otra moneda extranjera con la que transamos y comercializamos nuestros bienes y servicios en nuestro país. Entonces, bueno, hay una vaina que se llama TRM y también está estrechamente relacionada. Entonces, por eso, aquí nosotros también tenemos una relación estrecha entre lo que exportamos y lo que importamos, ¿sí? Cada uno de estos, si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del Banco de la República, ustedes van a encontrar un montón de indicadores financieros que incluso vuelven a ser del análisis microeconómico. Mira lo interesante de todo esto. Yo puedo tener una relación, por ejemplo, en qué pasa si el dólar cambia, si el precio del dólar sube, o si nuestra moneda se devalúa, o si el precio del dólar cae, o si nuestra moneda se revalúa.
¿Qué pasa respecto a la tasa de interés? ¿Qué pasa con el endeudamiento? No, pues no sé. Para eso, miren la diferencia de lo que yo les decía de automedicarse y ser un doctor o un médico, o la diferencia de hacer un análisis muy superficial de la economía y un análisis realmente de lo que tiene que ver esta ciencia social de la que ustedes hablan acá, que se encarga de la distribución de los recursos escasos. O sea, yo estoy analizando variables económicas como el empleo, como la inflación, como la TRM, tomadas de datos reales del Banco de la República, y le puedo dar a alguien fácilmente un resultado y fácilmente en una empresa puedo tomar decisiones, por ejemplo, si hago o no el lanzamiento de un producto, si esas decisiones me permiten a mí hacer una estrategia de mercado de penetración, una estrategia de precio, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de eso, qué es el precio, qué es el ingreso, ¿sí? Mire que aquí estamos hablando de la inversión, del consumo, las personas para qué usan su dinero. Ven la estrecha relación que tiene sobre las decisiones y la utilidad que tiene una persona sobre consumir un bien o no. Por ejemplo, yo por qué consumo entradas de cine y no consumo, por ejemplo, pantalones, ¿sí? ¿Qué me hace a mí tener un nivel de satisfacción? A eso incluso habían economistas que lo llamaban la inatingencia de la mensurabilidad. Yo no puedo medir el nivel de satisfacción. Cuando hablo de la inatingencia de la mensurabilidad, me estoy refiriendo a Manfred Max-Niff, premio Nobel alternativo de economía, que decía, yo no puedo medir el nivel de satisfacción que tiene, digamos que sí se puede medir en, por ejemplo, satisfecho, muy contento, pero porcentualmente yo no puedo decir que un viaje a, no sé, a San Andrés me genera 20% más de satisfacción que comprarme un televisor nuevo, algo así. Es algo que no se puede medir, porque como es una ciencia social, nosotros utilizamos, en este caso, desde el punto de vista macro, algunos valores agregados que nos indican las decisiones que toman las personas o en este caso el mercado. Mire que estamos hablando de mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues al final el mercado es un sitio físico o no, porque ya el mercado puede ser por internet, ¿sí o no? ¿Dónde se encuentran estos dos agentes? Los oferentes y los demandantes, ¿sí? Desde el punto de vista micro y macro, porque existen empresas que ofertan o existen relaciones internacionales que ofertan, existen bienes que se ofertan, servicios que se ofertan, dinero que se oferta. Yo puedo comprar dinero, puedo comprar futuros, puedo comprar promesas, eh, puedo vender acciones, puedo vender finanzas, puedo, etcétera, etcétera, y me puedo quedar aquí un montón de rato. Y cuando yo tomo la decisión de entrar a un mercado, entonces, bueno, profe, ¿y qué es un mercado? Entonces, el mercado es ese sitio donde hay oferentes y demandantes, ¿sí? Cuando están los dos y se encuentran, hacen una transacción y llegan a un acuerdo. Y ese es el estudio que nosotros hacemos desde el punto de vista microeconómico. En un mercado existen mercados competitivos, hay otros mercados un poco más, digamos, que se generan, y voy a un punto de vista macroeconómico, algunos mercados son monopolísticos. Ay, ¿cómo así? Pues hay un solo oferente o pocos oferentes y muchos demandantes. Se me va a ocurrir alguno, pero yo sé que ustedes me van a ayudar allí. Dígame un mercado monopolístico en Colombia, rápido, donde una sola empresa sea la que ofrece. Alguien que lo diga, por favor. Por ejemplo, la energía. La energía, wow, yo no puedo escoger en mi casa, decirle, ya no quiero comprarle a, no sé, X empresa porque hay otra que lo ofrece más. Entonces, la energía y los servicios públicos a ese nivel es un monopolio. Excelente ejemplo. Otro, muy bien, ese es un gran ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si la gente no puede tomar una decisión de cambiarse en ese mercado competitivo a otro competidor? Pues es un monopolio y te establecen los precios. Existen normas y leyes que establecen la regulación de esos precios, pero es un monopolio, ¿sí o no? Aquí hay otro monopolio muy grande, pero ese monopolio es por el control que tiene el Estado sobre eso y se llama Indumil, por ejemplo, que son los que venden armamento de manera legal en nuestro país. Yo no le puedo comprar un armamento a otra empresa sin que ellos sean a través de las Fuerzas Armadas o el Ejército quienes me den el visto bueno para poder portar armamento, ¿sí? No es como, por ejemplo, en otros países donde yo voy a una tienda, está autorizada, obviamente por el Estado, y yo puedo comprar armamento. Estos manes son los únicos que lo venden. Es un gran monopolio porque pues, sí, ellos establecen los precios.
vuelvo y le digo, hay unas normas que hacen que un mercado sea un mercado de competencia imperfecta o perfecta. Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestro curso. Pero esas restricciones de entrada hace que también existan lo que le estoy diciendo, ese tipo de leyes y de normas. Entonces, bueno, para no desviarnos tanto, vamos a hablar desde el punto de vista micro. Ya sabemos que desde el punto de vista macro existe un respecto a las decisiones que se toman. Y algo que quiero aclarar con ustedes acá, estas web son clases magistrales que nos van a permitir a nosotros un conocimiento adicional. Los IPAs también nos van a dar otras herramientas para hacer cosas, como les digo que va a haber un IPAs de prueba saber, hay otros IPAs de Excel, pero realmente son los foros de trabajo colaborativo y el grupo que tenemos en Teams. Hay un grupo en Teams, quien no tenga ahorita les va a compartir nuevamente el enlace del grupo Teams, donde ustedes me van a hacer preguntas, incluso ustedes pueden escribirme al chat de Teams y yo les hago una atención personalizada para darle respuesta a la tarea matemática que tienen. Y soy bastante realista, soy Teams IA, pero la IA, y ese va a ser el segundo CIPAS del que vamos a hablar, la IA tiene que estar orientada porque las IAs alucinan y nos dan respuestas equivocadas y me he encontrado con eso. No sé si ustedes han escuchado que nos encontramos en uno de los, digamos, evidentemente, sistemas de comunicación escrita con menores errores ortográficos que existen en la historia de la humanidad. Eso no se debe a que tengamos mejor ortografía actualmente, sino que la comunicación escrita que estamos usando de manera formal está muy enfocada a través de la inteligencia artificial. Entonces, copiamos y pegamos y enviamos de una. Yo los quiero invitar a otra cosa. Incluso voy a simular un prompt de IA para que aprendamos microeconomía y podamos hacer este ejercicio. Eh, Obviamente existen unas lecturas maravillosas que tienen ustedes allí. Yo les digo, léanlas, que cuando ustedes la leen, incluso usando la IA, se van a enfocar muchísimo más. Porque, como les decía, en las competencias que vamos a adquirir durante el curso, existen datos cualitativos que necesitamos aprender. Bueno, en la economía siempre nos encontramos este tipo de cosas que estoy haciendo yo acá. Las voy a cambiar de color para que ustedes se den cuenta. Miren lo que yo estoy haciendo acá. Estoy usando la C, la I, el gasto, la X, la M. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, más adelante en el tema de costos, en algunos elementos microeconómicos se van a encontrar esto, costo marginal, o se lo van a encontrar como costo marginal, o se lo van a encontrar como costo marginal. ¿Ve? Entonces, este tipo de cosas es lo que nos permite a nosotros comprender de manera eh, integral y minuciosa a qué se refieren con esto. Por ejemplo, yo les puedo decir que en la economía el ahorro es ese, que tiene que ver la palabra ese con ahorro. ¿Sí? Entonces, estos elementos microeconómicos, por favor, son los que necesitamos nosotros tener clarísimos, porque, como les decía, nosotros no le podemos hacer uso de la inteligencia artificial a las decisiones que estamos tomando. Entonces, por favor, ahora quiero que miremos bien, aprendamos. Si ustedes quieren usar prompts de inteligencia artificial y lo hacen a mano, van a aprender el doble. Y es lo que yo les quiero mostrar ahora. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, con la oferta, ¿sí? Y la demanda. Vamos a ver desde el punto de vista microeconómico. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo vimos desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, mire, desde el punto de vista microeconómico, vamos a hacer una rayita acá. Y hablemos de la demanda primero, ¿sí o no? Entonces, ¿la demanda qué es? Los consumidores, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace que la gente consuma? ¿Quién me dice? ¿Por qué yo consumo algo? Lo que sea. Imagínense lo que sea. Dígame, consumo televisores, viajes, lo que sea. Un ejemplo, por favor. Alguien que se atreva. Habilite su micrófono y me dice. Pues uno consume por necesidad, por emoción, por, por importancia, por muchas causas hay consumo. Racionalidad. El principio de racionalidad, ¿sí o no? El principio de racionalidad se aparta de a veces las decisiones microeconómicas de consumir algo. ¿Tú crees, Freddy? Siempre consumimos de manera racional y consciente. No, 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 no.
Hay veces que lo hacemos inconscientemente y eso es lo que lo manejan mucho los publicistas, ¿no? Exacto. Esa es nosotros, algo así como lo que uno ve en redes sociales, de los creadores de me lo compro porque me lo merezco, viene, no sé, viajemos que la vida es para eso, ¿no es cierto? Entonces, no existe una decisión económica correcta. Existen las decisiones racionales, ¿sí? Y personas que, pues, digamos que desde un punto de vista tienen unos ingresos y saben controlar respecto a eso. Entonces, mire, para que tengamos más claro el concepto de demanda, las personas tienen gustos, ¿sí o no? Y preferencias. Voy a hablar un poco acerca de algo que yo sé que ustedes han visto en mercadeo que se llama la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un triangulito así. eh, Les pido por favor disculpas si me equivoco un poco con este triangulito, pero creo que la pirámide de Maslow habla de las necesidades del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, habla como de la base de necesidades que tiene un ser humano. Vamos a ver si de pronto me permite. Ok. Y la pirámide de Maslow dice, mire, el ser humano tiene una base fisiológica, otra base de seguridad, otra base de afinidad, ¿sí o no? Entonces, ella aquí hablan de la seguridad. ¿Por qué la gente? No, estas son fisiológicas. Aquí hay necesidades fisiológicas, aquí hay necesidades de seguridad, aquí hay necesidades como de afiliación, aquí hay necesidades de autorreconocimiento, así. O sea, son realmente 5 necesidades, ¿sí? Incluso los productos se ubican muy bien en ese tipo de necesidades. Por ejemplo, a mí se me ocurre el maquillaje, ¿sí o no? El maquillaje en las mujeres. No sé cuántas estén acá, pero si por ejemplo alguien usa maquillaje, bueno, no necesariamente para las mujeres, ese maquillaje debe no solamente hacerme lucir bien, también debe tener un filtro solar. Ah, tú te aplicarías unas pestañinas en los ojos que te generen irritación. No, también deben tener algún efecto, no sé, medicinal, ¿sí? Entonces, aunque sea una necesidad fisiológica o de afinidad, usar maquillaje, no sé, usar unas gafas, por ejemplo, sí, o que, no, es que las gafas son muy bonitas, pero cuando hay calor me calienta acá, que bueno, es algo que me estoy dando cuenta con esas gafas que hace poco tuve que cambiar la fórmula y me estoy dando cuenta de eso, o sea, como vivo en Cali, eh, me da calor, entonces mi necesidad fisiológica de ver bien las letras está suplida, pero mi necesidad, por ejemplo, de seguridad, porque me puede dar un sarpullido, me da mucho calor o me incomoda, está siendo afectada. Entonces, los productos y servicios tienen que buscar ubicarse en todos los eslabones de esta pirámide. Y por eso la gente toma decisiones y ahí es donde yo manipulo la decisión de compra. Entonces las personas tienen gustos, preferencias, pero tienen necesidades finitas. El gusto es infinito. Pero ¿cómo se regula esto respecto a una demanda? Yo puedo desear lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me dice a mí, ¿cuál es el carro de sus sueños? Puedo tener 2 tipos de pensamiento. El carro de mis sueños, que puede ser, o vamos a hablar de 3. El carro de mis sueños que yo puedo decir, no, pues el carro de mis sueños es, no sé, un Aston Martin o un Lamborghini, algo así que cueste el Producto Interno Bruto de Cali, no sé. O puedo decir, no, el carro de mis sueños puede ser un Mazda, ¿sí o no? Entonces, pero ¿por qué Mazda? O no, yo no tengo carro de los sueños, yo tengo un avión de los sueños. Entonces, ¿cuáles son las 3 relaciones de lo que quiero decirles acá? La primera es respecto al producto que me están diciendo, pero que está fuera de mis ingresos, de mi capacidad de comprar algo en algún momento, o que mi vida se vaya a enfocar a que, no, yo en algún momento tengo que tener un Ferrari, entonces voy a tomar decisiones no racionales, sino diferentes para poder tener la plata de comprarme un Ferrari, un yate, no sé cómo lo voy a hacer respecto a mis habilidades. Entonces empiezo a trabajar por ello. Pero ustedes saben que en una economía como la nuestra, lograr hacer eso es lograr hacer algo, no sé, de pronto más allá de lo normal, un buen negocio, una empresa, un emprendimiento, mucho tiempo, tener la idea exacta, el trabajo exacto, bueno, una cantidad de factores que, digamos que dentro del promedio, por eso yo les decía agregado,
Si yo voy a tomar un promedio del 100%, entonces el 1% lo logra, del 100% de la población, donde entonces hay una segmentación más pequeña, o el 0,5. Yo quiero pertenecer a ese 0,5. O definitivamente, más allá de eso, yo no quiero eso, yo quiero ser alguien muchísimo más allá. Para mí, algo así como ser un futbolista o algo así de alto de reconocimiento, donde me alcance para comprarme un avión. Entonces ya no estoy en ese mercado, sino que estoy en un mercado mucho más arriba. O soy demanda, soy mercado y tengo un pensamiento respecto a lo que puedo comprar. Entonces, los gustos, preferencias son infinitos, pero la demanda es respecto a lo que yo puedo pagar. Por eso, las personas pertenecen a un mercado. Entonces, el mercado de los carros, el mercado de los carros de cierta marca, porque el mercado de vehículos es muy grande, pero no es tan grande cuando son vehículos de lujo. De pronto el tema de las utilidades sí puede ser mayor, pero cuando yo estoy comprando un carro de super gama alta de, no sé, $1 millón, pues no es una estrategia masiva. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el principio de racionalidad, los gustos y preferencias que tienen las personas, digamos, la pirámide de las necesidades que son finitas, los gustos vienen siendo infinitos, yo me puedo imaginar un montón de cosas, y las decisiones que se tienen para comprar, ¿sí? Entonces, las decisiones que tienen para comprar tiene dos variables. Yo compro usted compra respecto a mis ingresos, a sus ingresos, sí, claro, sí. Compra respecto a las cantidades de lo que le están vendiendo, sí. Entonces, aquí estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de las cantidades, de lo que me venden, ¿no es cierto? Hablando de pronto de cosas un poco masivas, como comer, mercar, viajar, salud, vivienda, ¿sí? Y lo otro es respecto a el precio. Entonces, es aquí donde yo quiero que tengamos claro eh, las hipótesis que vamos a plantear respecto a las decisiones microeconómicas. Entonces, vamos a ver. Esta variable, digamos que las decisiones microeconómicas tienen variables, ¿sí o no? Entonces, hay variables que son dependientes y hay variables que son independientes, ¿verdad? Vamos a ponerla acá abajo para que no quede como algo igual. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo planteo una hipótesis, por ejemplo, voy a plantear una hipótesis de siempre en otoño, bueno, algo afirmativo, eh, no sé, en un sitio donde haya estaciones, siempre en otoño, las hojas de los árboles generan, no sé, algún nivel de contaminación en los parques o algo así. Yo sé que eso no es así, pero estoy haciendo una afirmación de algo que ya investigué. Entonces, algo que es independiente es obviamente el tiempo, porque las hojas de los árboles caen en otoño, no van a caer en otra época del año a ese nivel, y me está marcando que el tiempo siempre, 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 siempre va a ser una variable independiente. ¿Qué quiere decir eso respecto a las variables dependientes y a las independientes? En economía, la variable dependiente, digamos que siempre reacciona, pero vamos a hablar de esta. La variable independiente cambia, esa es la que cambia, puede ser el tiempo, puede ser el precio de las cosas, el ingreso de la gente, los gustos, la preferencia, ¿sí? Y las dependientes son las que reaccionan a esos cambios. Por ejemplo, si el precio de la gasolina, vamos a plantearlo de otra manera, vamos a hacer esta hipótesis. Si el precio de la gasolina o del combustible, no importa, ¿sí o no?, aumenta, entonces el consumo, ¿sí o no?, disminuye. Algo así. Esa puede ser una hipótesis que podamos plantear. Vuelvo y le digo, miren, nosotros los economistas siempre usamos algo llamado supuestos para poder explicar una realidad. Nos sirve muchísimo. Lo que pasa es que los supuestos deben ir anclados a un acervo probatorio o información real. Ahí es donde nuestras investigaciones tienen un peso. Y ese peso es, tomé la información del Banco de la República. Entonces le digo que la IA no necesariamente es un buen aliado
cuando yo no la estoy usando respecto a mi capacidad profesional. Una inteligencia artificial jamás me va a entregar la información de desempleo exacta, pero sí la CEPAL, o el DANE, o por ejemplo una base de datos, que es algo también que me gustaría enseñarles a trabajar el día que veamos el CIPAS de la IA, las bases de datos que tiene la universidad. Entonces allí sí estoy tomando información real porque tiene una fuente, tiene un estudio, tiene un origen, ¿sí? Y yo puedo hacer este tipo de planteamientos. Entonces, mire, siempre que yo planteo una hipótesis, y aquí quiero que tengamos clara esta diferencia que tiene la economía frente a otras ciencias, es que Y siempre está en función de X. O sea, es casi que lo que nos han explicado a nosotros respecto al planteamiento de una hipótesis. Vamos a cambiar esta F por una F un poco más así, está en función de X, ¿sí o no? Eso quiere decir que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente, ¿verdad? Cuando yo grafico, miren, voy a intentar hacer un gráfico acá. Siempre sabemos que Y es la variable vertical y X es la variable horizontal, ¿verdad? Entonces, ese horizonte puede ser el tiempo, o puede ser, no sé, algo diferente. Entonces, si yo reemplazara, este es el precio en la economía y esta es las cantidades en economía. Mira que aquí la tablet me está diciendo, ojo que eso es Q, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al plantear una hipótesis, yo debería decir que P está en función de las cantidades. Esto no es verdad. O sea, el precio no está en función de las cantidades. O sea, que aquí es diferente, ¿sí o no? O sea, que aquí yo borro este principio respecto a X y a Y, porque es las cantidades siempre van a estar en función del precio o del ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que Q cambia, perdón, que P cambia y Q reacciona. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí o no? Si yo subo el precio de la gasolina, la gente va a consumir más o menos gasolina. Si yo subo el precio de la carne o lo bajo, la gente va a consumir más o menos carne. Incluso hay unos bienes en el principio microeconómico que tienen que ver con el complemento del consumo de ese bien. ¿Qué quiere decir el complemento del consumo de ese bien? Si el precio de las frituras cambia, afecta el consumo de Coca-Cola, o si la Coca-Cola sube de precio, entonces la gente no va a ir a entradas, no va a consumir entradas de cine. Si el precio de las crispetas baja, la gente va a consumir más entradas de cine. Si el precio de la gasolina cae, entonces la gente va a consumir bienes, no sé, va a consumir más servicios de Uber, algo así, o de taxi, o va a consumir más viajes en moto, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta. Por eso, cuando nosotros nos hacen un análisis respecto a un bien eh, del que el precio no afecta el consumo directo, por ejemplo, la gasolina siempre es un buen ejemplo. La gasolina es un bien muy sensible y esta es de la sensibilidad que vamos a hablar en este momento. ¿Qué quiere decir esa sensibilidad? Pues, ¿qué tanto afecta este cambio del que yo estoy hablando acá? A, B, A, P cambia, ¿sí o no? ¿Qué tanto afecta respecto a la relación de consumo? Respecto a la reacción. Ese cambio se llama elasticidad. Entonces ya mire que hemos visto dos o tres cosas y es las hipótesis que yo planteo a través de elementos como el costo, el precio y las cantidades que consumo. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Y la sensibilidad de los cambios y esa sensibilidad, por ejemplo, ¿en qué afecta? Voy a ponerles un ejemplo. Los pañales, el consumo de cerveza en los Estados Unidos se incrementó debido a que pusieron al lado de las cervezas pañales en los market, o sea, nosotros los llamamos acá, pues aquí ya hay de unos que son muy buenos. Pero en Estados Unidos, esos de uno son como unos markets que hay en las gasolineras, igual acá también hay, no necesariamente en los Estados Unidos. Entonces,
los papás jóvenes que se veían viendo, que se quedaban viendo el fin de semana el Super Bowl o los deportes en los Estados Unidos, compraban sus pañales, iban en compra de pañales, por ejemplo, su esposa les decía, mira, tú que vienes para la casa, estás haciendo una vuelta, no sé, haciendo algo, acércate a un supermarket o mini market y compra pañales. Entonces, la estrategia de los pañales fue poner muy cerca las cervezas y se incrementó el consumo de la cerveza. Un bien complementaba al otro. ¿Quién iba a imaginar que los pañales tenían una relación directa con las cervezas? O sea, uno diría, es que los bebés toman cerveza, no sé, algo así. No, no necesariamente. Entonces, por eso los análisis microeconómicos, y lo dije al principio de esta web, ustedes necesitan conocer en estas variables, ¿qué decisiones voy a tomar? Entonces, algo tan simple como analizar el consumo o la tendencia de consumo o el comportamiento del consumo individual o agregado de personas que consumen pañales y a qué hora los consumen. Entonces, variable dependiente del consumo. ¿Qué va a cambiar? El horario, por ejemplo, o el precio. Vamos a cambiar, vamos a analizar el horario de consumo de los pañales. Ah, no, es que los estamos analizando el horario de la mañana. No, no tiene nada que ver. O sea, nadie viene a comprar pañales en la mañana. Pero sí identificamos que la gente viene en las noches a comprar pañales, se llevan esto, más, no sé, la cremita antipañalitis y otras cosas, pero se están llevando cervezas. Ah, bueno, los papás se están quedando en la casa tomando cervezas, vamos a hacer una estrategia. Eh, porque al lado del pescado está el patacón, o está, perdón, el plátano. Pero ¿qué tiene que ver? Nuestra cultura mucho, porque pues nosotros consumimos pescado con plátano. Entonces, ese tipo de relaciones complementarias son importantes para poder tomar decisiones. Y las otras son las relaciones sustitutas. Entonces, ¿qué, ¿qué relación sustituta tengo yo respecto a que el precio de un bien caiga? ¿Sí o no? Entonces, ahora estamos viendo un boom, por ejemplo, de carros híbridos. ¿Sí o no? Está afectando el consumo de combustible porque hay una tendencia de carros híbridos, se está usando cada vez menos combustible. Y no solamente carros híbridos, o sea, digamos que esa es la transición, puede ser energética de ese bien, pero hay carros eléctricos que no tienen ni siquiera una incidencia de combustible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese bien respecto a algo que lo sustituye? Hay sustitutos perfectos. La energía que se genera a través de estos carros está sustituyendo claramente el consumo de combustible. O no sé, la tendencia de salud, mire que es un efecto tercero, es una variable por allá diferente. Por eso no solamente los modelos de regresión van a ser simples, pueden ser variables. Entonces estoy analizando las campañas de salud respecto al consumo de un bien como Coca-Cola, que vamos a analizar Coca-Cola. Coca-Cola no es un bien que se publique y, bueno, hago la pauta, pero pues es un bien público, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad. Esto lo aprendí un poco sobre la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. En la investigación exploratoria y correlacional, pues yo no doy mi aporte, solamente hago la investigación, arrojo los resultados, pero en la descriptiva sí lo puedo hacer. Entonces vamos a analizar esto como una investigación descriptiva y me baso en un supuesto que puede ser el producto que es Coca-Cola. Entonces, vamos a hablar de la Coca-Cola, que es un producto que se toma, ¿no es cierto? Pero es un producto que calma la sed, es un producto que utilizan los deportistas, es un producto que se utiliza no sé, después de un partido de fútbol, un jugador de fútbol cuando termina, un jugador de tenis se toma una Coca-Cola, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vende Coca-Cola para poder venderse? Nada que tenga que ver con la salud. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué vende? Vende experiencia, vende el color rojo, es un color rojo que está relacionado incluso con otras marcas, con la Navidad. Ellos se inventaron un montón de cosas con el frío, pues acá en Colombia hay pisos térmicos, o sea que pues en algunas zonas hay frío, pero donde yo vivo, que es el Valle del Cauca, por acá la Navidad no es fría. ¿Alguien habilitó el micrófono? Adelante. Bueno, alguien habilitó el micrófono. Adelante. Pueden hablar sin problema. Entonces, en ese caso, Coca-Cola se ha vendido como un producto que puede o no cumplir su bien. Mire, entonces miremos la pirámide de Maslow que veíamos acá hace un momento. Entonces, necesidad fisiológica, sí, calma la sed.
Sí, digamos que sí. A algunas personas le calma la sed, sobre todo cuando lo consumen los niños. Ellos llegan de jugar y ¡tum! Se toman una Coca-Cola y pues digamos que hay una conciencia diferente. Seguridad, sí. No sé cuántas personas, y háganse el análisis interno, revisan si la fecha de vencimiento de la Coca-Cola es vigente. O sea, yo la verdad muy pocas veces reviso, pero debería hacerlo. Entonces, seguridad, sí, existe algo que pueda falsificar la Coca-Cola, pues me parece que es un producto bastante seguro en su empaque. No sé cómo se falsificaría una lata que no sea Coca-Cola. Hasta ahora no he escuchado el cartel de la falsificación de Coca-Cola, pero es un producto bastante seguro. Respecto a la afinidad, sí, yo no me imagino comprándome una Coca-Cola o con una hamburguesa, por ejemplo, y pedir agua panela con limón. No sé, ahora existe un sustituto que es el agua con gas o los jugos saborizados, pero sí es un buen producto para la afinidad, el autorreconocimiento, sí, por eso algunos de sus competidores directos lo hicieron con esto, venga, voy a poner el caso de Click o de Bicolas, que son competidores y sustitutos perfectos porque cumplen exactamente la misma función. Ellos en Latinoamérica se dieron cuenta que Coca-Cola, pues es algo que te sirves en el vaso. Anteriormente, te estoy hablando de la época de finalizando los 90, iniciando el 2000, las gaseosas se vendían en litros, en vasos de vidrio en Latinoamérica. Entonces, si llegaba a visita a tu casa, lo que tenías que hacer era bautizarla con agüita, porque tenías un acceso a un vaso, a un solo vaso de litro. Incluso la cosa era digamos, restringida en el consumo, que lo que hacía uno era llevar el envase. Entonces en la casa tenías envases de vidrio de Coca-Cola para poder intercambiar el envase, o si no te costaba exactamente el doble para dejar el depósito. Entonces, lo que tú hacías era de pronto echarle un poquito en la fiesta de cumpleaños, en el bautizo, en la primera comunión, o el señor que vendía combos de perritos, entonces servían un vaso y lo hacía rendir. Entonces Bicola y estas marcas dijeron, no, pues yo quiero ver ese, a mí no me importa que me consumas en un tarro pequeño ni en una lata. Entonces en el autorreconocimiento la Coca-Cola sigue siendo premium, pero esto no le importa. Ah, bueno, déjame allí escondido, no importa, consúmeme en grandes cantidades y si tienes visita, sírveme en un vaso, no me importa que no sea el vaso original. Y si tienes alguna fiesta o si vas a dar combos, sírveme que yo me sigo comportando igual. Por eso Coca-Cola perdió gran parte del mercado latinoamericano respecto a eso, y algunos, digamos, canales y clientes finales o dealer diferentes, y lo que tuvo que hacer fue bajar el precio. Por eso el precio de la Coca-Cola se parece mucho al precio de estas otras marcas. Bueno, y sin hablar de Pepsi. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo algunos bienes sustituyen de manera perfecta el consumo de otros bienes. Respecto a esto, entonces, yo les decía que es el precio el que cambia. Vamos a hacer un ejemplo rapidito acá, ¿sí o no? Voy a suponer algo y voy a hablar de la elasticidad. ¿Qué tiene que ver ese tema de la sensibilidad del cambio al precio respecto a las decisiones de compra? ¿Sí o no? Entonces voy a usar, por ejemplo, vamos a hablar de, a ver, un producto bien elástico, carne, ¿sí o no? A todos nos gusta la carne. O bueno, no sé, estoy haciendo una afirmación. Ojo, en mercadeo algo aprendí, y es que uno no puede hacer una afirmación. En economía puedo usar un supuesto como el que usé respecto a, no sé, aquí la gasolina, pero en mercadeo, si yo no tengo el estudio, es mejor no afirmar. Tengo que estudiar y preguntar. Por eso son los estudios de mercado. Y por eso algunas encuestas, digamos que el tema de las encuestas ya no es tan efectivo como lo era antes, y pues aparte de que es muy costoso. Por eso, hombre, las redes sociales ya te dicen exactamente qué consumen. Eh, Empresas como Temu lo que hacen ellos es comprar la información a través incluso, o te toman la información a través de incluso de regalos. Pues vas a ver, uy, hay un teléfono de 100.000 pesos, te dan el teléfono para poder captar tu información y la de tus terceros y todo lo que tienes en tu cuenta de redes sociales, porque las personas han evolucionado al punto que toman la foto de lo que están haciendo, de lo que están consumiendo y ponen el sitio donde lo están haciendo y casi que el valor, porque tú estás diciéndome cómo este plato, la georreferenciación, que es una caracterización bien importante, te está diciendo dónde lo estás consumiendo,
Entonces ellos fácilmente saben cuánto te costó y por eso se vende también el tema de la publicidad. Entonces voy a hablar de carne, ¿no es cierto? Vamos a poner un mes, voy a poner, no sé, marzo, ¿verdad? Como mes uno. En marzo la carne tenía un precio de, voy a poner un ejemplo en un market o en una gran superficie, no sé, digamos que valía 13.000 pesos la libra, ¿sí? La libra de carne. ¿Qué tipo de carne? Cualquiera. No vamos a entrar en una polémica por esto. Pero en abril, ¿sí? ¿Verdad? Y esto, digamos que aquí con 13.000 pesos la gente consumía, no sé, 10 libras de carne para su casa, ¿sí? 5 kilos de carne. Vuelvo y digo, es un supuesto, aquí estoy basándome en un supuesto, voy a colocarlo acá, ¿sí? Porque creo que eso fue algo que le costó mucho a alguien que no usó un supuesto, dio una información económica y generó algo equivocado, ¿sí o no? Entonces, voy a suponer que la carne bajó, pero poco. Voy a bajarla a 12.000 pesos, solo 1.000 pesos, o sea, tuvo una disminución de 1.000 pesos. ¿Qué ocurre acá? Este es un ejemplo real. Con la disminución de la carne, la gente ya no va a consumir 10 libras, sino que va a consumir, no sé, 19 libras. ¿Sí o no? Uf, pucha, nos bajaron 1.000 por la carne, ¿sí o no? Voy a hacer el análisis. Existe una teoría que se llama elasticidad, precio de la demanda. Esto me permite identificar varias cosas. Primero, el nivel de elasticidad. Y me permite estimar la relación, ¿sí o no? La relación entre qué, entre esa variación del precio y la reacción de las cantidades. ¿Sí o qué? Esas dos cosas me van a permitir identificar cómo varía el precio y cómo reaccionan las cantidades. Ese nivel me va a explicar esto. Entonces, lo que me está diciendo es que si ese resultado es igual a cero, o sea, si aplicar la fórmula de elasticidad precio de la demanda tiene un resultado de cero, entonces esta demanda o esta relación o este nivel es unitario, ¿verdad? Si es mayor a uno, perdón, no, discúlpenme, estoy equivocado. Si es igual a uno, es unitaria. Pero si es mayor a uno, es elástica. Pero si es menor a uno, es inelástica. Hay unas que son, por ejemplo, infinito. No hay un número infinito. Pero cuando esa vaina es muy grande, decimos que es perfectamente elástica. ¿Sí? Pero cuando esa vuelta da cero, es perfectamente inelástica. Vamos a ver qué quiere decir esto. En el ejemplo que estoy tomando acá, voy a utilizar la fórmula de elasticidad, precio de la demanda, ¿verdad? Entonces, la fórmula de elasticidad, precio de la demanda me está diciendo que eso es la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio. Es algo muy fácil de identificar. Por ejemplo, yo dije que en enero, sí, en enero no, en marzo este era el precio, en abril este es el precio, estas son las cantidades y en cada uno de los meses, ¿sí o no? Como yo necesito saber una variación, yo necesito saber, cuando hablo de una variación es que si yo tengo un año base o tengo un periodo base, o sea, lo estoy comparando con algo, yo no puedo comparar con el futuro. Eso se llama eh, proyección, ¿sí o no? Prospección. En este momento no estamos hablando de prospección, estoy hablando de identificar el cambio o la variación de dos cosas. Entonces, esto me dice que esto de acá arriba yo lo calculo con Q2 menos Q1. En algunas teorías se van a encontrar Q1 menos Q0 exactamente igual, ¿sí o no? Sobre Q2, ¿sí o no? Sí, vamos a ver, permítame un momento, voy a confirmar. ¿Alguien me puede ayudar a confirmar la fórmula de elasticidad precio de la demanda? Googleenla, por favor. O búsquenla allí en los libros, por favor. ¿Me ayudan? Voy a buscarla acá, si estoy mal.
Elasticidad precio de la demanda es, ¿me ayudan? Alguien que me eche una manito. No quiero equivocarme. Es sobre precio base. ¿Sí o no? Hola, ¿están allí? Chicos, todavía los tengo allí. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. Muchachos, Sí, chicos, señor. todavía tengo aquí a Daniel. Ah, bueno, gracias. Entonces tengo, mire, lo que yo les decía, el uso de los paréntesis, gracias. El uso de los paréntesis, vean. Aquí va un paréntesis, ¿sí o no? Precio 2 menos precio 1, paréntesis sobre precio 1. Simplemente reemplazo. ¿Cuáles son las cantidades 2? Mírenlas acá. 2, 1. Entonces, 19 menos 10. 19 libras menos 10 libras. ¿Sí o no? Sobre 10 libras. Cierro paréntesis y reemplazo. Precio 2, 12.000 menos 13.000. Entonces acá cojo 12.000 menos 13.000. Y lo divido entre 12.000. Si yo reemplazo esto acá, pues obviamente me va a dar 9 sobre 10 sobre, aquí pongo un paréntesis, sobre menos 1.000 sobre 12.000. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta. La relación. Yo calculé el nivel con esto. Unitaria, elástica, inelástica. ¿Sí? Perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Pero la relación no la he medido. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto de la relación? Y voy a hacer un paréntesis acá. Vamos a calcular el resultado de esto. Permítanme, porque esto tiene un resultado. O sea que estoy diciendo, bueno, este me ayuda bastante. Vamos a ver si lo hace acá. Ah, bueno, se me fue. iba a utilizar, espérate a ver. Tun, 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 chun, chun. Este me gusta porque a veces me da la opción de resolverlo. No me da la opción. Ah, sí, míralo acá. Te lo voy a decir, resuélvelo. Aquí dice que da menos 10,8. Voy a 9 dividido 10. Eso me da 0,9. ¿Sí? 1000 dividido 12.000. 0,08333,9 dividido 0,8333. Sí, quedó bien. Este es el resultado. Pero miren que me está dando un valor de 10,8. ¿Sí o no? Negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Este valor negativo, ¿qué quiere decir? La relación. ¿Sí o no? Por eso es importante que tengan en cuenta esto que voy a decir acá. Y préstenle mucha atención. La relación entre dos variables puede ser directa o puede ser inversa. Una relación inversa es cuando el resultado de la ecuación es positivo. Una relación inversa es cuando el resultado de la ecuación es negativo. Esta ecuación dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este signo negativo solamente me permite identificar el nivel de relación, o sea, qué relación existe. Y una relación negativa o inversa quiere decir que es un cambio en la variable independiente, o sea, en este caso es en la variable P, ¿sí o no? Genera una reacción contraria, muchachos. En un ejemplo más claro quiere decir que si P sube, Q cae. Si P cae, Q sube. Esto es inverso. En este caso vimos, el precio cayó, sí, cayó de 12.000 a 13.000. Mírenlo acá. O sea, hay una relación de menos 1.000. El precio sí cayó, sí se cumple, ¿sí o no?
O sea que la relación es inversa. ¿Qué pasó con las cantidades cuando el precio cayó? Miren, miren ustedes, el precio cae y las cantidades aumentan. ¿Listo? Entonces hay una relación inversa. La relación directa es cuando si P aumenta, pues Q también. Si P disminuye, pues Q también. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuándo ocurriría algo así? Cuando el precio de las cosas aumenta y la gente compra más. ¿Quién me dice algo que se parezca a eso? Yo aumento el precio de las cosas y la gente compra más. ¿Y por qué puede pasar eso? Habiliten el micrófono y me cuentan eso. Me perdí un poco. Bueno, profe, A ver, Yesenia. profe, puede ser que es un producto que esté muy posicionado en el gusto de la gente, puede ser que se necesite mucho o gusta mucho. La persona está dispuesta a pagar lo que cueste. Te escucho un poco con viento. Si puedes tapar el dispositivo, se te escucha un poquito de viento. ¿Puedes repetir, por favor, que tienes razón? Nuevamente Sí, repite. profe. Gracias. Bueno, después Adelante. un producto que esté muy posicionado en el mercado, que guste Uf. mucho, la persona está dispuesta a pagar por él, ya sea por calidad o porque esté de moda o porque sea un producto que se necesite de alta necesidad. Si se considera el cliente lo considera necesario, lo va a pagar a como esté, ¿ya? Porque lo necesita o le gusta. Excelente. Dos ejemplos totalmente ciertos. Una vaina top, escasa, que la compre todo el mundo, o un producto de primera necesidad. Si a mí me suben el precio de mi medicamento, no sé, para las alergias, yo lo tengo que comprar. ¿Sí, Claro, sí o no? así Aunque es, en ese caso, pues no es en relación. De pronto es un poco más inelástico. Pero sí, otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa en diciembre con la ropa? Quiero que me digan, ¿qué pasa en diciembre con el consumo? ¿Qué hace la gente en diciembre? ¿Consume más o la consume menos? consume más y cuesta más. Pero la gente está ¿El dispuesta a precio pagarlo sube? porque ¿Por el qué? precio ¿Por sube qué? y el consumo también sube, porque las personas están dispuestas a comprarlo a como esté en diciembre, porque ellos consideran que deben vestirse de nuevo en diciembre, es una costumbre, y se visten sí o sí a como cueste. Vea, entonces hay un factor cultural, hay un factor de costumbre, hay un factor de ingresos, porque algunas personas reciben prima u utilidades de su empresa, etcétera. Entonces, ese puede ser un gran factor que nos permite identificar esto. Atracción, porque es un producto muy atractivo, porque es un producto escaso en algunas ocasiones, porque es un producto de temporada. Entonces, esto es estacional, se llaman demandas estacionales porque funcionan como por estaciones del año, pero en este caso no hay una estación, nosotros tenemos una estación, pero sí tenemos una época en el año en que consumimos más. Si nosotros queremos graficar, excelente, muchas gracias por esto. Si nosotros queremos darle un resultado a esto, pues decimos que primero es negativo, o sea que tiene una relación inversa, ¿sí o no? En nuestros IPAs les voy a mostrar cómo se hace esto en Excel. Hay una relación inversa, ¿listo? O sea que quiere decir que el precio cayó y la gente consumió más carne, vea. Pasó de 13.000 a 12.000 y la gente consumió más carne. ¿Por qué? Porque es un producto sensible, ¿sí? Y la relación, digamos que, la demanda, la elasticidad precio de la demanda, matemáticamente es de 10,8. ¿Es mayor a 1? Sí. Bastante, sí. 10 veces más. O sea que es elástica. Miren que el signo desaparece. El signo solamente me está indicando negativo inverso, positivo directo. No más. Él no me sirve para identificar. Ah, es que profe, dio menos 10,8 es menor a 1. No. Esta es la cantidad proporcional de la variación. No es mayor a 1. El resultado de esta ecuación tiene una relación inversa y el resultado mayor a 1. Se me borró, pero aquí lo ponemos. ¿Listo? Entonces, si lo grafico, es fácil, que era como las cosas que veíamos en el ejercicio. Vamos a ver, es que a veces yo lo dejo quietico y él genera una línea recta.
aquí. Y lo vamos a graficar. Recuerden que estos son los precios y estas son las cantidades. Entonces estoy diciendo que el precio 1 es de 12.000, perdón, de 13.000. Entonces vamos a hacer la equivalencia. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. No, vamos a hacerlo así. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 y 13.000. Vamos a suponer que el precio 1 acá es de 13.000 pesos, ¿verdad? ¿Cuántas libras de carne? Entonces, estos son libras de carne y estos son pesos. Esta es la variable independiente y la otra es la variable. ¿Qué pasó cuando la carne costaba 13.000 pesos? ¿Cuántas libras consumieron? Permítanme, consumieron 10 libras. Entonces me muevo a la derecha con 10 libras. 1, voy a utilizar la misma equivalencia. 2, aunque la escala sea diferente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí o no? Entonces me encuentro en este punto de equilibrio, en este punto donde tengo la primera ecuación. Precio 13.000 y cantidades 10 libras, ¿sí o no? Entonces aquí coloco Q1, 10 libras. ¿Qué pasa? El precio cayó a 12.000. Miren que la proporción del precio es pequeñita. El precio cae a 12.000. Entonces el precio 2 es de 12.000. Solamente cayó 1.000 pesos. ¿Y qué pasó? La gente consumió 19. Entonces aquí es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, el consumo de carne se ubicó acá. Entonces este es precio 12.000 con cantidades 19. ¿Sí o no? Si nosotros vemos la relación proporcional entre estos dos, aquí hay una proporción mucho más grande, ¿verdad? O sea, aquí vamos a unirlos. ¿Sí? Bueno, esto me quiere jugar una pasada de que me quiere calcular algo acá, pero bueno, vamos a lograrlo. ¿Listo? Miren la proporción del precio. Es una proporción muy pequeña, ¿no? Es una proporción muy pequeña. Entonces acá, este es el precio. Permítanme un momento, por favor. ¿Listo? Entonces aquí tengo este tamaño del precio y miren el tamaño de las cantidades, ¿sí o no? Entonces tengo el tamaño de las cantidades acá. Vamos a ponerlo acá y acá. ¿Listo? El tamaño de las cantidades es mayor. Lo que yo les decía, una pequeña, incluso vamos a interpretarlo. Entonces voy a colocar acá. Una pequeña variación. Bueno, yo creo que vale la pena hacerlo más a nivel profesional. Voy a ponerlo con datos. Incluso voy a respetarlos a ustedes y voy a intentarlo hacerlo con letra de teclado. Voy a renunciar a este coso. Vamos a ver si puedo hacerlo acá. ¿Será? ¿Sí? Esperen un momento. Voy a quitar el lapicero. Aquí. Listo. Entonces voy a colocar acá una disminución del precio de la carne equivalente a 1.000 pesos. Creo que fue 1.000 pesos lo que varió. Ustedes me ayudarán allí si me estoy equivocando o si tengo razón acá. ¿Sí? Generó, no, este no es el generó que necesito. Generó un aumento, pero bueno, incluso yo puedo decir algo acá. Aquí puedo calcular cuánto fue porcentualmente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando calculo la división, me doy cuenta que esto porcentualmente, bueno, no lo calculamos, creo que 9 dividido 10 me da 0,9. Denme un momento, yo ya lo calculo. 9 dividido 10, 0,9. O sea, la disminución del precio fue solamente denme un momento,
Ya el precio cae en 1.000 pesos, entonces cojo 1.000 dividido 12.000, la disminución del precio solamente fue del 8.33%. Entonces, esto lo puedo colocar aquí en equivalencia, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, voy a colocar acá, equivalente a 8,33%. O sea, la disminución del precio, miren lo que fue una cosa muy, muy bajita. Acá, ahí está el porcentaje. ¿Listo? Entonces, una disminución del precio de la carne equivalente a 1.000 pesos, ¿sí o no? Es decir, voy a quitar la palabra equivalente, es decir, a 8,33% generó un aumento en el consumo o en la venta de carne en ¿cuántas libras? 9 libras. Mira, en 9 libras. Si yo pongo una equivalencia, eso es el 90% del consumo de la carne. O sea, esta vaina es bien sensible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La carne es un bien muy sensible ante cambios en el precio. O sea, cambio la carne, sobre todo cuando disminuye el precio, la gente va a consumir más carne, según este ejemplo. Es un supuesto, ¿listo? Entonces, es claro lo que acabamos de ver, el ejercicio que acabamos de ver. Tome un ejemplo de la carne para demostrarles a ustedes que de manera gráfica es lo que se debe hacer. Yo debo de identificar, ¿listo? Adelante, bueno, Kelly nos dijo que debe retirarse. Igual ya estamos a punto de terminar. Esta dura 1,30. Entonces, respecto eh, a los ejercicios de las variables y a lo que ustedes deben tener en cuenta, es más o menos así como se estudia la elasticidad precio de la demanda y cómo nosotros nos enfocamos un poco como hacia el cálculo de los precios. Voy a hacer o voy a utilizar un prompt de inteligencia artificial para que podamos, no sé, calcular el primer ejercicio, ¿sí? Y no solamente calcularlo, quiero que entendamos de qué se trata. Entonces voy a ir acá, no sé, voy a tomar un prompt nuevo de la IA, le voy a decir que me ponga un nuevo chat, ¿sí? Le vamos a decir acá, nuevo chat. Y voy a ir a la guía para que sepamos un poco de cómo entender esto. Vamos a la guía de la actividad. Vamos a ver, aquí tengo la guía de la actividad, este es el syllabus. En un momento vamos a ir a la guía, es la guía número 2. Nosotros tenemos acá, y algo que debemos entender, miren, voy a tomar el ejemplo, solamente el cálculo matemático, lo otro sí es, lo podemos desarrollar en el CIPAS. Él me está entregando acá, espérenme, discúlpenme, yo no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Estoy compartiendo es otra pantalla. Aquí ahí ya, estaba compartiendo la pantalla de la tablet. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿me confirman por favor? Señor. Mire lo que está diciendo. Perfecto. Cuando nos están diciendo que consideremos un mercado competitivo, es un supuesto. Y un mercado competitivo es que hay libre entrada de casi que un modelo de competencia perfecta de agentes o de competidores. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Y es competitivo porque hay varios y el precio es un gran factor. Dice que donde el precio es igual al costo marginal. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, ¿sí? Entonces, es lo que debemos tener en cuenta. Dice, con la siguiente información de un emprendedor dedicado a la comercialización de galletas. Una función de costos totales dada para la siguiente ecuación. Entonces, nos muestra la ecuación de costos totales. Dice, y la demanda de galletas se explica, o sea, esta es la ecuación de los costos y esta es la demanda de galletas. ¿Listo? O sea, es lo que cuesta el productor y es lo que consumen, ¿sí? Con el caso anterior responde a las siguientes preguntas. Primero vamos a entender esto. O sea, que aquí tenemos un emprendedor que vende galletas. O sea, queremos saber a qué precio y cuántas galletas debe vender para que ese negocio funcione. Es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula de los costos totales, ¿sí?
Entonces, ¿qué es Q? ¿Por qué se repite 2 veces Q? Q es la cantidad de galletas, ¿sí? La cantidad de galletas supuestas que se van a vender, ¿sí? O sea, que es, digamos que en P, este que tenemos acá, es el precio que están dispuestos a pagar los clientes por las galletas, ¿sí? Y el costo marginal es el costo de hacer una galleta adicional. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Si yo le pido a través de un prompt a la IA, no le vamos a decir resuelva esto. Entonces le voy a decir, toma el siguiente enunciado e indica cada una de las variables de manera cualitativa y explicativa para lograr encontrar un resultado a esas fórmulas. Quiero entender primero de qué se trata el enunciado de manera cualitativa. ¿Sí o no? Vamos a ver si ahora qué nos va a decir. Le pego el enunciado y él me va a decir, mire, esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Perfecto. El contexto general del enunciado. El problema nos sitúa en un mercado competitivo, lo que significa que ninguna empresa tiene poder de fijar los precios, por lo tanto, el precio de mercado es igual a todo. O sea, el precio marginal es igual al precio de mercado. Todos, miren lo que yo les decía, el precio es un factor determinante, pero el precio no lo fijan las empresas, sino el mercado. Miren qué chévere lo que nos estamos encontrando acá. En el caso específico, el emprendedor que produce y vende galletas y se nos da en 2 ecuaciones. La de costos totales, miren la ecuación de costos totales, y esta función describe cómo cambian los costos totales de producción cuando se producen diferentes cantidades de galletas. Y la función de demanda está dada por precio igual, o sea que hay que calcular 55 menos 2Q. Es una función que indica cómo varía el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar dependiendo de la cantidad de galletas ofrecidas. O sea, es exactamente lo que necesitamos saber. Él necesita saber a qué precio produce, ¿sí? Y cuántas galletas debe producir. Y aquí es lo más bacano de todo esto. Por favor, no estoy reemplazando el uso de la bibliografía, pero sí estoy deflactando un poco el significado. Aquí no me está entregando la respuesta. Aquí me está diciendo, vea, variables principales, Q, cantidad producida. Es la variable de decisión del emprendedor. Representa cuántas galletas se van a producir y vender. Afecta tanto los costos como los ingresos y en consecuencia las ganancias. Estoy hablando del emprendedor. O sea, esto es desde el punto de vista de quien está ofertando las galletas. En este caso, un emprendedor de galletas, ¿sí? ¿Qué decisión debe tomar para producir y a qué precio lo debe producir? Ya es clarísimo. Eso es lo primero que debo tener en cuenta. Precio es P, es el precio de venta, ¿sí? Y incluso hay una variable que es 100, mírenla acá, se van a dar cuenta ustedes que ese es el costo fijo, ese nunca va a cambiar. Y P está determinado por la demanda, mientras más galletas se ofrezca, más bajo será el precio de que los consumidores estén dispuestos a pagar. O sea, entre más demanda exista en el mercado, según este supuesto, pues la gente va a pagar menos porque hay mayor competencia. Lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de las empresas municipales que tienen un solo oferente y pocos competidores. Aquí hay un montón de oferentes, entonces hay mayor competencia. El mercado hace que los precios bajen por la gran cantidad de competencias. Imaginemos, no sé, un mercado donde hay muchos competidores y dice que se miden unidades monetarias. Ustedes pueden poner las unidades monetarias acá. Lo que pasa es que en economía no siempre se hace esto de ponerle pesos o dólares. Ustedes lo pueden hacer, totalmente válido. ¿Listo? Si ustedes toman la costumbre de escribir esto, creo que se van a ahorrar mucho tiempo y van a aprender un montón. Si ustedes han leído previamente el material bibliográfico que tiene esta segunda fase, van a entender mucho más esto, porque están hablando de costo total, luego nos vamos a encontrar con costo marginal, que son los costos variables. Por ejemplo, el costo fijo, que es, ¿a qué le puedo cargar un costo fijo? Por ejemplo, como emprendedor o como productor. Bueno, los costos fijos son aquellos que siempre están establecidos de manera constante, no es que sea el mismo, sino que siempre están allí en la producción. Bueno, y los costos variables, que son, dependen del nivel de producción.
¿Y qué es el costo total? Pues estoy cogiendo los variables y estoy cogiendo los fijos y los sumo, ¿sí? Porque son los costos totales, yo multiplico todo. Ah, bueno, y hay costos contables, sí, hay unos costos contables que vienen directamente a la función de la empresa. ¿Y hay costos económicos? Sí, hay unos costos económicos que puede tener este emprendedor de galletas que no están siendo tenidos en cuenta. Por ejemplo, si él usa su carro para hacer visitas comerciales porque él es el emprendedor, o si está utilizando su casa para la fábrica de galletas, si está omitiendo el arrendamiento de esa casa porque es de él, etcétera. O sea, hay costos económicos que se deben calcular y se deben calcular tanto para convertirlos en costos contables. Eso ocurre mucho en los emprendedores y por eso a veces la contabilidad no los tiene en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Mi revisor fiscal o contador está haciendo la declaración de renta, pero hay costos que él no está teniendo en cuenta, como la depreciación de mi carro, que es con lo que yo hago los recorridos. No lo tienes contabilizado porque no es de la empresa, pero es un costo económico. Entonces, esos costos económicos deben tenerse en cuenta al momento de calcular todos los costos. Mire, entonces aquí hay costos fijos, costos marginales. ¿Qué son los costos marginales? Esto incluso puede dar cero o negativo. Yo tengo que tener un nivel óptimo de producción a partir de tantas unidades para algún productor, por ejemplo, voy a suponer para un productor de zapatos, ¿sí o no? Para un productor de zapatos no es rentable producir 5 zapatos porque si él va a vender 5 zapatos, pues sus costos no llegan al punto de equilibrio respecto a lo que va a vender. Entonces él necesita producir a partir de 15, de 20, de 30. Por eso dice que a mayor cantidad de precio hay una curva que se convierte en su nivel de productividad y los costos decrecen por la misma productividad. Pues son cosas que debemos tener en cuenta. Quería mostrarles esto para que ustedes tengan en cuenta qué es el ingreso total respecto al beneficio, que son, pues el ingreso total es tomar en el cuadrito que tienen ustedes acá en la guía. Vamos a ver si tenemos la guía, mírenla acá. Pues acá tenemos niveles de producción en litros, este sí es como de helados, ¿listo? Tenemos los costos fijos, entonces ya sabemos que la demanda, mírenla acá, ingreso son los precios y las cantidades. En el caso del ejemplo, son iguales, los costos variables. En este caso, este es un caso un poco incluso más fácil porque todo está supuesto, ¿sí? En el otro debemos deflactar una fórmula, pero en este caso está supuesto. Entonces, simplemente es como calcular el gráfico, ¿no? Entonces, yo voy a tener una variable independiente y otra variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces, la producción, en este caso, permítanme, yo lo voy a poner acá. La producción, le voy a decir acá, insertemos un gráfico, por ejemplo, puede ser este gráfico de dispersión, y le voy a decir acá, por eso les digo que voy a tener un CIPAS para explicarles claramente esto, que aumente una variable, y a esta variable la vamos a llamar, por ejemplo, costo variable, ¿sí o no? Esta va a ser la de costo variable. Los valores de X, vamos a tomar los litros de helado, y los valores de Y, voy a tomar el costo variable, es este, miren, ¿sí o no? Entonces voy a tomar este costo variable y lo inserto, mire, esta es mi fórmula de costo variable. Yo incluso puedo cambiar el diseño y decirle, bueno, vamos a poner acá los títulos. Sabemos que esto es costo, esta sería la variable de costo, y esta de acá es los litros de, perdón, vamos a ver si lo estoy escribiendo bien, no, los litros de helado. La hago un poco más grande para que ustedes tengan una percepción mayor, y acá mismo le puedo poner otra variable, ¿sí o no? Entonces, mire, incluso el valor de esa variable va a desaparecer como título. Le voy a decir acá, y vamos a ver acá, creo que seleccionar datos, ¿no es cierto? Voy a sumar otra variable, repetimos, a esta la vamos a llamar, por ejemplo, costo fijo medio. En X repetimos los valores de producción en litros de helado, y acá los costos del costo fijo medio. Vamos a ver qué ocurre con los costos fijos medios, y es donde ustedes van a, miren acá, los costos fijos medios, donde se encuentra con los costos variables, listo, qué tendencia tienen los costos fijos medios, y todo esto es lo que ustedes van a explicar. Aquí ustedes pueden tomar 2 o 3 gráficos y explican respecto al beneficio, beneficio total, al ingreso total, etcétera, etcétera. Acá está, este se los voy a compartir, bueno, para que
puedan hacerlo en Excel. Voy a compartirles esta la he llamado primera web, se los voy a compartir en el grupo de Teams, que en este momento nosotros tenemos un grupo de Teams, acá lo más de chévere, mire, equipo de Teams que se llama Fundamentos de Microeconomía. Por favor, les voy a copiar el enlace a este chat, por favor vincúlense a este grupo de Teams, me gustaría verlos allí vinculaditos para que, mire, allí pueden ingresar para que conversemos y podamos aclarar dudas. Entonces, con esto tenemos las herramientas básicas para hacer la actividad. Miren esta web, les voy a subir también un material de apoyo y como les dije, voy a hacer un CIPAS muy pronto. Es más, les voy a decir la fecha del CIPAS, ya la tengo programada, lo que pasa es que no lo he publicado, muchachos, pero denme un momento, les voy a dar la fecha del CIPAS. Y por favor, búsquenme en Teams. Si ustedes me buscan en Teams, claro que sí, voy a atenderles. Permítanme aquí, aquí solamente voy a abandonar acá. Listo. Entonces, la fecha del próximo CIPAS, este lo tengo acá. Denme un momento. Yo ya lo tengo calendarizado. Es el sábado 20 y lo voy a hacer a las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces vamos a usar herramientas de Excel, podemos usar estos prompts, vamos a hacer un ejercicio matemático y, ¿por qué no? Voy a intentar invitar a nuestro profe de microeconomía 2 o sí, la micro que sigue después de esta, para que miremos el método Lagrange y los otros métodos que debemos usar para los cálculos microeconómicos. Bueno, les agradezco muchísimo estar aquí atentos en un día, digamos, de fútbol, que no es fácil. Sé que por transporte y otras cosas que se salen de nuestro margen, pues a veces es complicado, pero hicieron un gran esfuerzo. Voy a tener en cuenta este gran esfuerzo, por favor, para la calificación. Por favor, muy, muy activos en los foros, pregunten todo, muchachos. Mire, la verdad, cuando yo ingreso a los foros y veo pocas participaciones, tengo dos preguntas: o lo entendieron muy bien desde el aprendizaje autónomo significativo, o, o, o no han ingresado, que es, me preocupa, o tienen temor. No le tengan temor a preguntar, por favor. Si de pronto no lo quieren hacer ahí, usen el correo electrónico. Ahí yo les envié ya un correo electrónico, que es mi correo electrónico institucional. Usen Teams, Jaime.Gutierrez, Jaime Diego Gutiérrez, me encuentran en Teams rápido, en el Teams de la institución. Úsenlo y me contactan. Yo casi siempre en horario de oficina estoy pendiente del Teams y voy a atenderlos. En caso de que yo no les responda, voy a responderle y nos podemos poner de acuerdo para hacer una grabación o una videollamada conjunta y lo hacemos juntos, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias. Voy a dar fin. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Si no, por favor, demos finalizada. Les voy a pedir, por favor, si pueden habilitar la cámara, si lo pueden hacer en este momento y están en un sitio seguro para habilitar la cámara, toma una captura para que la conservemos. Excelente, Freddy. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Excelente, muchas gracias. Qué juiciosos son ustedes, economistas. Oh, qué bien, Daniel, Evelyn, muy juiciosos. Marjorie, qué bien, qué bueno. Siempre me encanta tener esta relación directa con mis estudiantes, aunque nosotros tenemos un aprendizaje, digamos, a veces asincrónico. Quiero invitarlos, para quienes estén cerca de la zona de Cali, en el CIT de Cali, el sábado que les dije, creo que ese sábado es 20. El sábado 20 yo voy a estar allá en Cali. Nos podemos ver allá, ahí hay tablero y lo podemos hacer, o si no, nos conectamos aquí a través del CIPAS. Todos pongan una carita sonriente. Voy a tomar aquí la fotico, la captura de pantalla. Excelente, espéreme, a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, eso. Y la voy a compartir acá. Por favor, lo espero en el chat. Ustedes tienen que estar en el chat. Muy juiciosos de Teams. Ya tenemos un grupo, ahí les compartí. Esta es nuestra foto de nuestra web. Esta web la grabo y la subo a un canal de YouTube. Yo les comparto el enlace del canal de YouTube y allí la pueden replicar, ¿listo? Y les voy a compartir este material de apoyo. Chao, muchísimas gracias. Bendiciones. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchachos, a ustedes. Muchas Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Gracias.